Hola, mi nombre es Charles Dickens y hoy te voy a hablar acerca de mi vida. Nací el 7 de febrero de 1812 en Inglaterra. Mi padre fue John Dickens, un oficinista de la pagaduría de la Armada, y mi madre fue Elizabeth Barrow. Mi madre era de clase media y mi padre siempre arrastraba deudas debido a su excesiva inclinación al despilfarro. Recibí educación hasta la edad de 9 años. Estudié cultura en la escuela de William Gate. Siempre pensaba el tiempo fuera de mi casa leyendo vorazmente. Mostré una particular afición por las novelas picarescas, como Las aventuras de Roderick Random, Las aventuras de Peregrine Pickle y Tom Jones. En 1823 vivía con mi familia en Londres, Camden, uno de los suburbios más pobres de la ciudad. Mi vida cambió profundamente cuando mi padre fue denunciado por impago de sus deudas y encarcelado en la prisión de deudores de Marshalsea. Nos trasladamos a vivir con mi padre a la cárcel. Fui acogido en una casa de Little College Street por la señora Roylance y acudía los domingos a visitar a mi padre en prisión. A los 12 años ya tenía una vida laboral en jornadas de 10 horas en Warren's Boot Blaking Factory. Ganaba 6 chelines semanales, ayudaba a mi familia, la cual permanecía encarcelada. Cuando mi abuela paterna murió, mi padre recibió una herencia de 250 libras. En mayo de 1827 trabajé como pasante en el bufet de los procuradores más prestigiosos. En 1828 colaboré como reportero en el Doctor Commons en calidad de cronista parlamentario. En 1834 me contrató el Morning Chronicle como periodista político para informar sobre debates parlamentarios. El 2 de abril de 1836 me casé con Catherine Thompson. Decidimos establecer una residencia en Bloomsbury y tuvimos 10 hijos. En 1842 viajé con mi esposa a los Estados Unidos, hecho que sirvió también como base de algunos de mis episodios de Martin C. Tiempo después mostré un gran interés en el unitarismo cristiano. Fui rechazado por la sociedad debido a las conferencias que impartía contra la esclavitud. En 1849 escribí La vida de nuestro Señor, que abordaba la historia de Jesucristo con el propósito de inculcar la religión cristiana a mis hijos. Mis amigos me describieron como un hombre de profundas convicciones religiosas. Gracias a las obras que iba publicando, gané un gran prestigio. Ya era considerado como el gran novelista de lo social. Mi gran bestseller fue David Copperfield, el cual llegó a vender hasta 100,000 ejemplares en poco tiempo. Fue una de las más claras autobiografías, una detallada descripción de mi vida en la prisión de Marshalsea. Mi estilo era florido y poético, con un fuerte toque cómico. Mis personajes eran lo más memorables y creativos en la literatura inglesa. Me encantaba el estilo del siglo XIX, el romance gótico. Esto mantenía una empatía por el hombre común y un excepcionismo por la familia burguesa. La época victoriana era la de la sabiduría y también la locura, la época de las creencias y la incredulidad, la era de la luz y de las tinieblas. Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada. Yo fui el más sobresaliente de esta época por mis obras. A la gente les encantaba leer todo lo que publicaba. Hice críticas de la pobreza y de la estratificación social de la sociedad victoriana. A menudo usaba personajes y escenas de alto toque sentimental, contrastando con las caricaturas y las terribles verdades sociales en esa época. Mis escritos inspiraron a periodistas y figuras políticas para incluir en sus agendas los problemas de opresión de clase. En 1858 me separé de mi esposa en la era victoriana. El divorcio era impensable, así que continuamos viviendo juntos. Mucha gente creía que tenía una relación con mi cuñada. En 1855 tuve un encuentro con María Van Deon. María también estaba casada, pero ella había cambiado por mí. El 9 de junio de 1865 sufrí un accidente, el famoso choque ferroviario de Staplehurst. El único vagón de primera clase que no cayó fue el mío. Fue un milagro. Decidí escribir esta terrible experiencia, una corta historia en la cual el protagonista tiene la premonición de un choque ferroviario y la llamé El guardavía. Mis novelas más importantes, como Oliver Twist, La tienda de antigüedades, David Copperfield, Casa desolada, Tiempos difíciles, La pequeña Dorrit, Historias de dos ciudades, Grandes esperanzas. Nuestro común amigo.
el 9 de junio de 1870, murió al sufrir una apoplejía sin haber recuperado la conciencia. Fue enterrado en la Catedral de Rochester. Su única estatua de tamaño natural fue realizada por Francis Edwin Well en Estados Unidos.